Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Felipe Izquierdo y llevo 33 años de ejercicio en la bendita profesión de abogado. ¿Qué más querría yo llevar solo 25? Pero llevo 33. Como ustedes lógicamente entenderán, a lo largo de todos estos años he recibido innumerables resoluciones judiciales. Podría decirles que un buen número de ellas, más o menos ajustadas a derecho, pero no puedo ni quiero ocultarles que otras, en lo único en que se asemejan a la balanza de la justicia, es en su tintineo. No es mi intención cansarles con una tediosa y plumbra enumeración de los problemas que aquejan a nuestra Administración de Justicia, y es por ello que pasaré a enumerar sucintamente solo algunos de estos problemas para luego centrar mi intervención en casos concretos y posteriormente darles a ustedes paso para que de ese modo con sus intervenciones tratar de hacer un poco ameno este tema que por propia naturaleza no lo es. En consecuencia, con lo antes dicho, pasaré a exponerles algunos de los puntos que considero problemas de nuestra justicia. 1. Tenemos unas leyes de procedimiento y una organización administrativa más cercana al siglo XIX que al XXI. 2. Tenemos una justicia lenta, poco transparente y cara. 3. No tenemos una justicia de calidad. Y 4. No tenemos unas instituciones judiciales independientes. Por lo que hace referencia a las leyes de procedimiento, hay que reconocer que es cierto que en estos últimos años ha habido reformas en ese sentido, pero todavía hoy nos desenvolvemos en algunos ámbitos, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal, con normas del siglo XIX. Sí, han oído bien, del siglo XIX. En cuanto a la organización administrativa, puedo indicarles que todavía funcionamos con el papel y correspondiente tampón de registro. La Ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial viene a paliar, pero solo en parte, esa disfunción. Esa ley, que reforma unos 900 preceptos que afectan a todas las leyes procesales, entró en vigor el mes pasado. Es decir, que estábamos tocando el 19, ahora lo tocamos menos, pero hace días, pocos días. ¿Es lenta la justicia? No, la justicia no es lenta, es muy lenta. Por ejemplo, la Sala Civil del Tribunal Supremo tarda 4 años en resolver un recurso. Hace 2 años tardaban 6, entre 6 y 7 años. Ahora solo tardan 4. ¿Qué quiere decir? ¿Que les ha entrado una ansiedad por trabajar y poner sentencias? No. ¿Qué han hecho? Pues no admitir recursos. Y con lo cual tienen menos trabajo. ¿Es transparente? Pues la verdad, no. Todavía se usa y se abusa de una terminología que al ciudadano de a pie le suena a chino. ¿Es cara? Sí. Y el que esté aquí presente y la haya probado, pues sabrá que es cara. ¿Es de calidad? En mi modesta opinión, no lo es. Y ello por varias razones, entre las que destacaría. A. Una justicia lenta nunca puede ser buena. Y diría más, ni justa. Y B. Los jueces en general, y ahora me arriesgo a llevarme un rapapolvo, no tienen una preparación suficiente, si bien es verdad que ello viene motivado por varias causas como pueden ser: 1. Falta de especialización; 2. Excesiva carga de trabajo debido al escaso número de juzgados en relación con el gran volumen de asuntos que se tramitan; y 3. En algunos casos, insuficiente interés del juzgador en su trabajo. Consecuencia directa de esa falta de calidad es que, y ello a título de ejemplo meramente enunciativo que no limitativo, se produzcan situaciones reales como las que paso a describir. La primera, voy a hacerles juzgado de primera instancia, audiencia y Tribunal Supremo, que serían las 3 instancias generales. Un juzgado de primera instancia, en concreto de familia, el mismo día me entrega un auto en el que me dice que la esposa debe abandonar el domicilio conyugal. Y ese mismo día, ese mismo juzgado me entrega la sentencia donde dice que es el esposo el que tiene que abandonar el domicilio conyugal. Eso está ocurriendo, no me invento nada. 2. Dependiendo de qué sección de una misma audiencia, y esto en la audiencia de Barcelona está pasando también, sobre un mismo tema, exactamente el mismo tema, por ejemplo, sea de matrimonial, sea de arrendamientos, es decir, que se pueden dar casos similares, idénticos diría yo, pues tienen diferentes criterios y en consecuencia pues se producen resoluciones judiciales contradictorias. Y 3, sobre un idéntico asunto, en
el que lo único que varían son los nombres de los demandantes, el Tribunal Supremo Sala de lo Civil me admite el recurso de casación y en un primer pleito. Y en el segundo pleito, que ha entrado al cabo de unos meses, que es exactamente el mismo pleito, pero con otros demandantes, pues no me lo admite. Bueno, frente a estos hechos objetivos, el pasado día 31 de mayo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, doña Margarita Robles y don Manuel Almenar, publicaron en prensa un artículo titulado Poder Judicial, clichés y bulos en torno a la justicia. Y en él decían, leo literalmente, se dice que la justicia no funciona. ¿Qué quieren decir quienes propagan esa afirmación? ¿Que nada funciona bien en los tribunales? ¿Que en España no existe la justicia? El dato objetivo es que en los últimos 15 años la entrada de asuntos se ha duplicado y la planta judicial solo ha crecido un 25%. Y nosotros decimos, de acuerdo, esa estadística la aceptamos, pero con ese dato ya tenemos que dar por bueno el funcionamiento de la justicia. Pues la verdad, no. Si 4.500 jueces, que creo que más o menos son los que hay, sí, pues son pocos, pues que seguramente lo son, pues la solución no es lamentarse, sino lo que hay que hacer es crear más plazas. Por otra parte, y por lo que se refiere a nuestras principales instituciones judiciales, léase Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, significar que no es de recibo que tengamos un Tribunal Constitucional desprestigiado, un Tribunal Supremo con jueces designados con la injerencia de los partidos políticos y un Consejo General del Poder Judicial que es puro corporativismo, dependiendo de si el juez es progresista o conservador. Todo lo antes dicho igualmente es predicable de la Fiscalía, siempre al servicio del gobierno de turno, que es quien nombra al fiscal general. Al hilo de lo anterior, ¿qué nos dicen los precitados miembros del Consejo General del Poder Judicial en su artículo antes mencionado? Pues afirman que este Consejo ha aprobado un reglamento para la provisión de plazas discrecionales que garantizan la transparencia. Una ojeada a las designaciones efectuadas desde el inicio de este mandato, en septiembre de 2008, revela que el 62,7% de los nombramientos han recaído en jueces y magistrados asociados, porcentaje que coincide con el de peticionarios miembros de alguna asociación. Dicho de otra manera, el total de nombramiento de no asociados, 37,2, es directamente proporcional al de candidatos presentados no asociados, por lo que difícilmente puede hablarse de discriminación de ninguna clase. Y yo me pregunto, ¿y con ello han acabado con la politización de la justicia? A la vista está que no. Desde luego, para mí la justicia en España no es un poder independiente y la justicia en un Estado democrático tiene que serlo. En la medida en que no lo sea, tendremos una justicia mala. La crisis en la que estamos instalados no es solo económica. La ineficiencia de nuestras instituciones judiciales genera desconfianza en la ciudadanía. Como decía aquel, cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Hasta aquí mi personal opinión de la justicia y como tal discutible, pero eso sí, tan válida como cualquier otra. No querría terminar mi intervención sin hacer referencia al caso estrella de la judicatura española. A nadie se le esconde que me estoy refiriendo al juez, bueno, mejor al superjuez, don Fernando Baltasar Garzón Real. De todos he sabido que en su persona concurren tantos odios como amores. Ya les adelanto que particularmente ni le amo ni le odio, aunque mi opinión sobre su trabajo es negativa. Para huir de cualquier parcialidad proveniente del subjetivismo, quiero sustentar mi parecer en hechos objetivos, y para mí esos hechos son los que a continuación detallo. Después de más de 20 años como instructor en el Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, en su balance, y a grosso modo, hay que reconocerle al juez Garzón en su activo los éxitos frente a ETA, su lucha contra el GAL y su iniciativa en juzgar a Pinochet. Por el contrario, en su pasivo hay que anotarle estrepitosas instrucciones que inició con la imputación de decenas de personas y que al ser juzgadas, muy pocas de ellas fueron condenadas. A título de ejemplo valgan caso Telecinco. Imputa a 9 personas en procedimiento del año 1997, Miguel Durán, entonces presidente de la ONCE, y Berlusconi entre ellos. En 2007, todos absueltos. Caso del fraude de las subvenciones del Lino. Imputa a 24 personas. En 2007, todos absueltos. Noviembre de 2006, 100 guardias civiles,
y 2 docenas de agentes fiscales irrumpen por sorpresa en las oficinas de España de los bancos Espíritu Santo y BNP Paribas, y en 2 aseguradoras. Un par de meses después se archiva la operación. Y así podíamos seguir desgranando casos y casos, en los que los hombres de Harrelson Garzón han intervenido con toda clase de medios, lanchas, helicópteros, en fin, para que al final todo quedara en aguas de borrajas y decenas de millones de euros del contribuyente tirados literalmente a la basura. Obligado se hace significar que Garzón no se va a sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, eso es una falacia, sino por haber vulnerado la legalidad vigente. Los presuntos delitos por prevaricación, que no un delito, que son 3 de momento, lo son por una prevaricación intencionada y no de una prevaricación cometida por mera ignorancia o imprudencia. En el tercero de los asuntos, escuchas telefónicas a abogados, nos hallamos ante un gravísimo ataque al derecho de defensa, y es obvio que sin defensa no hay justicia posible. Garzón ha aprovechado su posición para lograr protagonismo mediático y fortuna. Se le calcula en 12 millones de euros y él jamás ha negado que esa cifra no sea correcta, no ha dicho que no sea correcta. Ha brillado como una estrella del espectáculo buscando más ese resultado mediático que el interés general. Entiendo que es hora ya de acabar con el protagonismo personalista y pasar a hablar del magistrado, pues del juzgado número tal, no del juez Pérez, sino del magistrado del juzgado número tal. Ya no les voy a cansar más, ¿eh? Como corolario de mi intervención, les apunto 2 cosas. Una, que en el reloj de la justicia hay más horas de desesperación que minutos de esperanza. Y la segunda, que la diosa Temis, la de los ojos vendados que sostiene equilibrada la balanza de la justicia, me recuerda a aquel creyente tuerto que en la oración le dijo al santo de turno: por favor, San, déjame los 2 ojos iguales. Y San lo dejó ciego. Nada más y muchas gracias.